había quedado del todo claro. Este lo comentábamos acá. O sea, Es, era muy parecido, pero sí, no. ¿podés subir un poquito para hacia el ejercicio uno? Que me gustaría ver cuál era el uno. Ah, no, baja. O sea, era parecido, creo, al 6 que Ese, está acá. al 5 es. Es el 5, es parecido al 5. Bueno, sí, justamente con el 4 y el 5 era el que me habían quedado algunas dudas, capaz por eso, que me costó el 4. O sea, el 4, la matriz que queda, porque al final son 3 edades. Es la matriz esa A que está en el 5. ¿Qué pasó? Profe, ¿Te fuiste, ¿puede Nerea? silenciar el...? Ah, no, no, no. ¿Yo? Ah, se fue, no sé qué pasó. Nerea, se desconectó. A ver, esperemos a ver si vuelve. Bueno. Ahí se unió de vuelta. Vuelve. Uy, perdón, justo me andaba mal el sonido y no escuchaba. Ah, Perdón. bueno. El ejercicio 4 es esencialmente el mismo que el ejercicio 5. O sea, la matriz de proyección es la misma esa que está ahí, esa A del 5. Ah, porque me confundía que era como que aparecía una cuarta edad. O sea, yo. Sí, pero habíamos dicho que estaba mal ahí, porque ves, aparecen 4 edades, pero no es así. Fíjate, subí un poquitito porque lo hemos cortado. No, ponerlo para que quede ahí. Es, Dice 3 clases de edad. Y la tercera clase de edad es una clase más. O sea, agrupa de 3, 4 en adelante. ¿Sí? Y bueno, ahí dice 4 más, pero está mal. Digamos, si consideramos que tiene 3, ¿no? claro, por eso, sí. Y bueno, es un problema de que está mal escrito, pero ese es la misma matriz del 5. Ah, bien. Haced de cuenta que es el 5. El 5 de manera determinístico, ¿no? Está enunciado determinístico, por lo que tenés que hallar, ¿no? Dice, determinar la estructura estable de edades y si FI es la tasa de mortalidad por explotación, eh, determinar nuevas tasas, bueno, para que se estabilice a largo plazo. Encontrar la estructura estable de edades, comparar las estructuras del caso no biológicamente sostenible y del caso sostenible. Eso es porque a medida que vos variás las Fs, va a variar el autovalor dominante. ¿Sí? Claro. Si aumentar las Fs, van a disminuir el autovalor dominante. Y si disminuís las Fs, va a aumentar el autovalor dominante. Entonces, bueno, depende del valor que tome el autovalor dominante, que puede ser 1, mayor que 1 o menor que 1, van a ocurrir cosas en la dinámica poblacional a largo plazo.
¿sí? Por eso Sí. dice, cuando dice biológicamente sostenible, es porque el autovalor dominante es mayor o igual que 1. Dice, comparar las estructuras del caso no biológicamente sostenible y del caso sostenible. ¿Sí? Hacelo en todo caso para el autovalor igual a 1 y el autovalor menor que 1, digamos. O sea, sería calcular el autovalor, pero de la matriz A, digamos, que tengo en el 5. Sí, pero donde los P sub I y el Q3 tienen esa forma de E elevado a la menos Ah, F bien. menos M. Y depende del valor de... La M es la tasa instantánea de mortalidad natural. Eso es algo natural. Y la Sí, F es la tasa instantánea de mortalidad por explotación. Es lo que el hombre puede modificar. Por eso se pide que modifique las Fs para lograr... claro, esto, a ver, déjame ver. Bueno, dice que tenés que dar un ejemplo concreto, ¿no? claro, O sea, vos tenés que ponerle números. Si querés ponerle los números que están en el ejercicio 5. O sea, inventate un ejemplo y fíjate. A claro. partir del Sí, sí, ejemplo, ¿qué ocurre? Tendrías que poner un ejemplo donde sin Fs, o sea, poniendo Fs igual a 0, tengas un autovalor dominante mayor que 1, para que después puedas aumentar la F y ver cómo disminuye el autovalor dominante, hasta que lo haces menor que 1. claro. Ah, bien, sí, sí. ¿Entiendes? Ahora entiendo. Tenés que inventarte un ejemplo. Ahí dice, dar un ejemplo concreto. Cuando habla de largo plazo, eso es porque te estás mirando lo que ocurre cuando tomaste el límite, cuando el tiempo tiende a infinito. Y eso te lo da el teorema de Perrón-Frobenio. Claro. Sí, no, me había hecho lío con, o sea, el grafo y la matriz, porque bueno, no, se ve que no había entendido bien que estaba mal el enunciado y bueno, y lo estaba tratando de hacer y era como que no me cerraba. Sí. Lo que tenés que cambiar ahí es donde dice 4, no poner un 4. Bueno, es el mismo que está en el ejercicio 5. Así que hacé de cuenta que tenés el ejercicio 5 y tenés que contestar estas consignas que están acá. Determinar la estructura estable de edad y todo eso. ¿Sí? Si querés exactamente con el ejercicio 5 que tiene números puestos. Claro, sí, sí. Y este ejercicio, olvídatelo, lo único que haces es usar las consignas para contestar eso. Sobre el ejercicio 5, si querés, Sí, para no confundirte. claro, sí, sí, ahora sí. Sí, es básicamente uso del teorema de Perrón-Frobenio y el hecho de que las probabilidades esas de supervivencia y el Q3 dependan de F, ¿sí? Que es la tasa instantánea de explotación. Sí, sí, ahora sí, sí, estoy más orientada. ¿Y el 5 qué pasaba? Y no, en el 5 bueno, yo calculé, o sea, para el A, con estos datos que me dieron, calculé el autovalor dominante, me dio mayor a 1, y Bueno, entonces, bueno, la solución, eh, o sea, iba a diverger, pero después cuando me pedía, digamos, hallar un valor de lambda, eh, sí, o sea, no sabía si calcular, digamos, los autovalores y dejar dependiendo los de, bueno, que me queden en función de lambda para ver cuándo, digamos, el autovalor dominante era menor a 1 y así la población se iba a tender a 0 o no sabía bien cómo trabajarlo.
porque probé en el Excel también de hacer proyecciones y era como que no llegaba a nada. Sí, mira, estos dos ejercicios se pueden compactar en uno solo, donde se pone, si A es esa matriz, todo, viste, con los datos, Sí, y después yo pondría inciso uno, determinar la estructura estable de edades, si FI es la tasa de mortalidad por explotación, manteniendo el patrón de explotación, determinar unas nuevas tasas de mortalidad. Eso de mantener el patrón de explotación es justamente eso de multiplicar por el lambda, ¿sí? Está claro. como duplicado esto. Pero no, bueno, haría así. Eh, encontrar la estructura estable de edades y nada más. En el inciso A, ¿sí? En el inciso B pondría eso que dice ahí. Si F1 igual a F2 o igual a F3 igual a 0, analizar, bla, bla, bla. Y en el inciso C, agregaría un inciso, que es calcular la estructura estable de edades. Ah, bien. ¿Sí? Calcular la estructura estable de edades para las F igual 0. Ponele. Bien, sí, Pero sí. vos en realidad la estructura estable de edades las podrías llegar hasta calcular en forma algebraica, ¿sí? Para después poder usarla con cualquier F. O sea, en función de F podés calcular la estructura estable de edades. Y después usarla para F igual a 0 o F igual a lambda por una cierta F que están ahí, ¿viste? Te da la Claro. F1 0,08, la F2 0,02. O sea, podrías calcular la estructura estable de edades en términos algebraicos. Ese es el inciso A. El B, el que está ahí con las F igual a 0. Y el C, con las F igual a lambda por unas ciertas F dadas. Y listo, no te haga más problema. Bueno, No, porque se superponen los ejercicios, tienen parte. era como que me confundían esos dos, o sea, los leía y, o sea, los notaba parecidos, pero no me terminaban de cerrar, digamos. Sí, voy a tener que meter mano yo en la práctica, porque van quedando ejercicios, Mauro va agregando ejercicios y van quedando residuos de otros ejercicios y se está armando lío. Así que para el año que viene voy a revisar todas las prácticas. Porque esto era otro ejercicio, no sé, se puso ahí o se dejó, viste, de Claro. tiempo inmemorial. Y el 6 es similar. Y el 6 es similar, a ver. Claro, pero el 6 tenés que determinar probabilidades. O sea, tenés el 5 en forma determinística. Y el 6 es con aleatoriedad. Profe, capaz quiera mutear la computadora, o sea, su micrófono a la computadora porque se escucha como un eco. El micrófono de computadora lo tengo apagado. Ah, porque Ah, hay claro. Sí, dos yo también. Aníbal y Bien. dos hablan al mismo tiempo, entonces se crea como un eco. Sí, Ah, exacto. tendría que apagar entonces el micrófono. A ver, espera. Sí, mutearse desde el Meet. Pero yo lo quiero, o sea, ver por el teléfono no veo nada, lo que están presentando. No, pero Mutearse nomás, claro, silenciarlo. silenciarse, claro, eso. En Ah, uno de esto. los dos dispositivos silenciarse. Ahí está, Ya Ahí Rafa. está. está, listo, Ya lo hice, perfecto. ya lo Ahí hice. está. Exacto, listo. Bien. Sino porque cada tanto se escuchaba un eco medio raro que dificultaba que se le escuche bien. Ah, bueno, ahora estamos bien. Sí, sí, sí. Bueno, esto se entiende, Nerea, disculpa que esté así la práctica, pero No, está bien. bueno, hacelo así, como te digo, y se te simplifica. O sea, hacé el ejercicio 5, al cual le agregás buscar la estructura estable de edades como inciso primero.
en términos algebraicos. O sea, vos tenés que hacer ahí cuentas algebraicas para ver, tener fórmulas para la estructura estable de edades. Si podés hacer eso. Después largás con el inciso A, el inciso B, ¿sí? Y después el 6 es lo mismo, pero con aleatoriedad. Sí. ¿Sí? Y el ejercicio 4, olvídate. Sí, no, yo porque me puse, bueno, a completar las guías porque las tenía bastante incompletas y bueno, y acá era como que me había perdido bastante, pero bueno, ahora me queda más claro. Bueno, ¿y qué otra cosa? ¿Qué otra duda? O sea, este te animás y te va a salir. Sí. Sí, no, y ahora preguntemos lo que había dicho Cintia al principio, que era lo que estábamos viendo ayer, si no. Bueno, dale. Claro, con Nerea anoche nos juntamos, a la noche por acá por el Meet, y nos pusimos a tratar de hacer el parcial que nos había dejado Mauro, el del 2016, que era el segundo parcial. Ah, Y hicimos un par de cosas. ¿querés proyectarlo? ¿O querés? Sí, ahí ¿O lo qué puse. Ahí le muestro, era con algunos ejercicios. De todos teníamos igual más o menos una idea. No estábamos tan perdidas cuando los vimos, pero mejor le muestro, así se entiende mejor. ¿Se ve? Sí, Bien, listo. Bueno, entonces, el primero lo habíamos hecho con Mauro, que era este de acá. Supongamos que la población de una plaga se está combatiendo si una dinámica poblacional descrita por esa fórmula de ahí. Y me pide hallar cuántos individuos se deben eliminar en cada tiempo para que en un plazo de 10 unidades de tiempo la plaga se haya extinguido con una probabilidad de 0,95. Y acá la anoté, creo era esta, la que me daba. Tenía que eliminar 380 individuos. de manera constante. Claro, Bueno, bien, con ese no había muchas dudas. Después con el 2 era muy parecido a uno que teníamos en la guía, quitando el ejercicio C. El C no estaba en la guía. Entonces me dice, yo ah, tengo una especie de molusco. Sí. no, eso lo quería leer. Ah, sí. O sea, tenés 3 clases de edad. Te dan las probabilidades de supervivencia. Sí. Y te dan la fertilidad del tercer grupo. Sí. Se supone que no hay fertilidad, la fertilidad es 0 para el grupo 1 y 2, digamos. Sí. Bueno, ya tenés todos los datos, tenés 3 grupos. Sí, acá armé la matriz. Ajá. Bueno, Bueno, justo acá tengo el enunciado por ahí. bueno. ¿Y después qué dice? ¿Cuántas hembras de cada grupo habrá a los 2 años? Bueno, tenés que tener... inicialmente hay 3.000 hembras en cada grupo. Claro, acá tengo hice una proyección hasta 10 años que la había graficado, pero lo borré para tener lugar para el inciso C en realidad, pero el gráfico lo tenía. Ah. Bueno, ¿cuántas hembras de cada grupo habrá en los 2 años? Fácil. Tenés que avanzar 2 años. Acá. Sí, por eso digo, es igual a uno que teníamos que, por ejemplo, en el B, De los porque esto oscila. saltamontes. Claro, porque esto oscilaba. Y Ah, esto se debía a que la matriz, al yo hacer esta matriz al cubo, me daba la identidad. bueno, Entonces, cada 3 tiempos volvía a tener la población inicial. ajá.
Por eso en N3, en N6, en N9 vuelvo a tener el mismo que yo tenía en N0. Bueno, Bien, y en el último me pregunta, si una empresa decide hacer una captura, igual este más o menos lo habíamos visto con Mauro, pero me quedó un poco raro. Me dice, una empresa decide hacer una captura de estos moluscos y supone prudente una captura normalmente distribuida de 300 de cada edad con un margen de más o menos 50 ejemplares. Y me pregunta cuál es la probabilidad de que en 40 años la población llegue a la extinción. bueno. Sí. A ver, Entonces, sí, hacer una captura de estos moluscos. Y supone prudente una captura normalmente distribuida. claro. Bueno. Lo Por que un Mauro no margen- sabía, lo que Mauro había hecho en su momento fue hacer 10 de estos, que cada una tiene una distribución, le pusimos una distribución normal de media 300 y desvío 50. Mm. Ah. No lo veo así. Porque sí, en sí. una distribución normal, bueno, si ustedes visualizan la función de densidad, es una campana de Gauss, ¿no? Lo que se llama campana de Gauss. Sí, Si visualizan ese gráfico, digamos, cuando dice con un margen de más o menos 50 ejemplares de cada edad, podría pensar que los valores de la variable aleatoria esa normal se mueven principalmente entre el valor medio más menos cierto valor, ¿sí? sí, Y que cuando le sumo esos, o sea, cuando al valor medio le sumo ese cierto valor, llego a 350 ejemplares. O sea, tengo entre 250 y 350 la mayoría de los valores de la distribución. Si lo sí. pienso así, no sé si saben que entre más o menos, o sea, la media menos 2 veces la dispersión y la media más 2 veces la dispersión me da un intervalo que contiene el 95% 95%. de los valores de la distribución, ¿sí? Y si hacen la media menos 3 veces la dispersión y la media más 3 veces la dispersión, A ver. tienen el 99%. Dijo Mauro en una de las clases. Entonces, si lo leo así, yo diría que debería tomar entre 250, o sea, el 50 tendría que ser, vamos a ponerle 3 veces la dispersión. 50 ejemplares sería 3 veces la dispersión. A 300 le tengo que sumar 3 veces la dispersión y restarle 3 veces la dispersión para tener encerrado, digamos, el 99% de los valores posibles de la distribución, ¿sí? Porque ¿qué dice? Supone prudente una captura normalmente distribuida de 300 de cada edad con un margen, es como un límite de más o menos 50 ejemplares de cada edad, ¿sí? Entonces yo pondría 50 igual a 3 sigma. ¿Están escribiendo ahí? ¿Un papelito? No, si yo estoy anotando en la hoja. No, o sea, 50 debería ser 3 veces la dispersión, 3 por sigma. O sea, 50 dividido 3 es el sigma que tiene que usar la dispersión. O sea, la media es 300. Y la dispersión es 50 tercios. 50 dividido 3. Y ahí tienen la distribución normal, con lo que yo entiendo que con una buena probabilidad, ¿no? De tener ahí, o sea que el margen
me encierre bien a todos los valores. Todos los valores menos el 1%. Después dice, ¿cuál es la probabilidad de que en 40 años llegara a una extinción? ¿Esto se entendió lo que dije? Busquen en internet después esto de la regla de los 2 sigma y de los 3 sigma para una distribución normal. ¿Bien? Vamos a la probabilidad de que en 40 años llegara a la extinción. ¿Qué significa eso? Porque 40 años es un límite de tiempo finito. Sí. La extinción podríamos pensarla en el largo plazo, ¿sí? Cuando decimos la biomasa tiende a cero cuando el tiempo pasa. Es el límite. Pero la extinción así abrupta en 40 años, yo diría que ahí hay que definir lo que es la extinción. Lo habíamos, creo que con Mauro lo habíamos definido como que todo se volvía cero, o bueno, negativo. Bueno, puede ser, pero puede que no sea, ¿eh? porque bueno, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a proyectar 40 años? Yo lo que hice acá. ¿Van a avanzar así 40 años? Ah, ¿lo hiciste? O sea, hice a 10 en realidad, lo iba a hacer a 40. Ah, bueno. Lo he hecho hasta acá. Entonces, Cuando da negativo ya está, ya fue, ¿eh? No puede dar eso es lo que negativo. también me generaba duda. Por ejemplo, acá, en este N6, acá lo hice con la captura, ¿no? Ah, espera, Cintia, ¿qué dispersión pusiste? ¿50? Claro. Claro, si pones 50, a ver, sería 3 veces 50. ¿Pusiste 50 de dispersión? ¿En serio? Sí. Bueno, Es que cuando lo estábamos haciendo con Mauro puso 50 de dispersión, por eso. No supuse que estaba mal. bueno, ahí tenés de 300 y 300 en valor medio pusieron. Sí. Sí. Y bueno, a 300 le quitan 3 veces 50, o sea, 150. Y tenés entre 150 y 450 el 99% de los valores. No sé por qué te dio negativo ahí. Eso es lo que yo no entiendo, o sea, ¿por qué? Porque acá lo que hice fue hacerle la resta A ver. de la multiplicación de la matriz menos la captura. ¿Y la captura de dónde la sacaste? Ah, la captura la simulaste. Claro. Ajá. Entonces me parece raro que, por ejemplo, no se me haría raro si acá ponele, se me hace cero, se me hace negativo, si después se mantuviera negativo, pero después me vuelve a subir. Y esto se vuelve negativo, si después se vuelve positivo, no sé si estoy haciendo algo mal. A mí me No, pasa. o sea, son distribuciones normales. Si son distribuciones normales puede tomar valores negativos. No, pero... ¿cómo decirlo? Estos son los que yo conseguí haciendo la generación aleatoria. Estos de acá son mis simulaciones con estas capturas. Por ejemplo, esta es de la primera esta. Sí. Por eso digo, no... A ver dónde. Subí un poquito para el enunciado, quiero ver desde acá. Ah, sí. Calcular, bla bla bla. Ah, hay que ver cómo introducir la captura. Vieron que hay Claro, dos maneras. yo me había guiado por lo que había hecho el profe, Ujú. pero no sé si lo estaría haciendo mal. A ver cómo hiciste, a ver. Yo usé la herramienta que usamos en la multiplicación de las matrices, o sea, esta matriz por el n0 y le resté la captura. Bueno, esa es una posibilidad. Esas capturas que hicimos al final, las simuladas, las que genero, las tomamos como las de 300 de media y 50 de dispersión, o habría que No, modificarla por el 50/3. claro, yo hubiera tomado la del 50/3. Porque por ahí puede ser que ahí esté el error.
que tiene una No, dispersión no muy grande. creo. Y es un Sí. número Sí, importante, pero no creo- 50 no dividido creo que 3. No creo que eso solo haga que esto ya deje de perder sentido biológico, porque fíjate, acá tengo menos 20 inhibido, después tengo 7000, después me vuelven Ah, a ser no, es verdad, negativo. no, Por eso digo, sí, claro, no, es demasiado raro. Y además, menos 20, mm, 7300, sí, como que no. y partiste de 3000 también. ujú, partido de 3000. ¿Cómo es? Llega a 17.680 y después baja a 3.900. Por eso digo, no sé si capaz estaré haciendo mal la cuenta con el programa. Bueno, eso lo tenés que verificar antes que podamos elucubrar algo. O sea, Pero, mira, sí, si vos usás este 50, que no me parece porque, por lo que les digo, no es la dispersión un límite, un margen de nada, digamos. La dispersión es una medida de la variabilidad de los valores de la variable aleatoria, alrededor del valor medio. Por eso yo lo traduciría con esta idea de que más o menos, el valor medio, más o menos 2 veces en la dispersión, me encierra, es un intervalo que, Como si fuera el intervalo de confianza. claro, ahí contiene un 95% de los valores de la variable aleatoria. Y más o menos 3 sigma contiene el 99%. Entonces lo haría así, 50 va a tener que ser igual a 3 sigma o 2 sigma, como ustedes quieran. Pero de cualquier manera, si ustedes usan el 50 y esos son 3 sigma, o sea, 50 ya es 3 sigma, ¿sí? Eh, cuando le restan no, ustedes lo toman como que es sigma. O sea, lo multiplicamos por 3, me daría 150 y me queda un intervalo de 150 a 450, ¿sí? En ese intervalo debería estar el 99% de los valores de la variable aleatoria, ¿sí? Entonces, es muy poco probable que tengan valores negativos. O sea que entre 0 y 150 puede haber valores. Pero después negativos, la variable aleatoria esa, ven que ahí no tomó ninguna vez un valor negativo, en la simulación que hicieron de 10 valores, ¿sí? O sea, no es un problema de la variable, es un problema de la matriz, que puede ser que no resista esa captura, o de alguna cuenta mal hecha, digamos. ¿Por qué en vez de usar esa rutina que tienen para multiplicar matrices, no hacen el producto una vez y después lo van arrastrando? Como se hace el producto de matrices, por un vector. Hola. sí, sí. No, igual, acá lo había hecho así. Lo hice como de manera sin usar la rutina esta que tenemos acá. Claro, así digo. Hacerlo ahí abajo para asegurarte que está bien, porque ves que te entró la duda de si está bien hecho eso o no. No lo sé, habría que hacer de vuelta la cuenta, así como hiciste ahí, para ver qué da. Pero, sí, bueno, quitando eso, Sí. quitando que el tema de los valores, yo sí quiero ver la probabilidad de que esto se extinga No, si te da negativo ya se extinguió. Se extinguió la clase, la edad. A partir de ahí tiene que ser 0. Sí, sí. O sea, en negativo tenés que poner un 0. No tenés valores de abundancia negativa. Vamos a hacer así, miren, para evitar problemas. En vez de normal, pongan uniforme. Ok. Cuando dice 300 de cada edad con un margen de más o menos 50 ejemplares, yo entonces digo, bueno, esto va de 250 a 350.
Y con distribución uniforme. ¿Sí? De 250 y no, 300, está bien, de 350. Sí. Ahí está. ¿Quedó? Bien. Y ahora, hacé la cuenta a mano ahí, Sí, ahí lo voy a hacer. para el N1, para la primera proyección. A ver. Lo que voy a hacer es bajarme esto acá. Y a cada uno, y a este le tendría que restar este de acá, de la captura. Vale. Ah, ya sé. No, no lo fijes porque después vas a arrastrar para la derecha. Pero ponele- solo estoy haciendo con esta captura nomás. Sí, sí. Por eso tengo que fijar la captura. Sí, para el primero, pero después vas a arrastrar para la derecha, si no tenés que aplicar toda esta fórmula uno por uno. Ahí deja A14. Está bien. Ahí. Ah, pero me está diciendo, sí, un momento, tengo que borrar esto. ¿Por qué? Porque si no me lo seguía tomando como una matriz y me decía no podés cambiar el valor de una matriz. Ah, tenés razón. Por eso. Bueno, y ahora Eh, bajá, a ver si va. eh, 19, 20, no. bueno. Después arregla eso del 19, 20, 21, eso te va a cambiar. Sí, tengo que copiar los que están acá y pegarlos ahí. Y le cambio esto. Ahí te quedó. ¿Te quedó más? Sí, sí. No, te quedó un lío bárbaro. ¿No? Ah, porque lo estoy cambiando acá. Uf, bueno. Lo copio acá Mira, como tiene que ir. ahí, mira, Cintia, ahí, parate ahí en el de arriba. Ahí está. Ah, No. Ahí está. Es eso. no, Está pero bien, es lo, este lo- por este, más este por este, más este por este. ¿Y el B qué es? ¿Es el de la matriz? Ah, Faltaría ahí el menos menos 334, Claro, ¿no? menos este, sí, este. ahora el otro. Sí. Menos. Pero la captura yo la tengo que fijar. No, porque la captura va a variar tiempo a tiempo. ¿Entendí eso, no? Si Ah, vos tenés- la captura varía tiempo a tiempo. Yo la dejé fija en el otro. Bueno, si la dejás fija, Porque eso es lo que yo estaba entendiendo, que tengo que dejar la captura fija. bueno, esa es una posibilidad. Y otra que varíe tiempo a tiempo. Y en esta, ¿cuál tengo que tomar? ¿Que varíe o que esté fija? Pues yo quiero calcular la probabilidad de que en 40 años llegue una extinción. O sea que yo tengo que hacer un montón de repeticiones de esto. Bueno, dejala fija si querés. Sí, porque si no tengo que hacer, no sé, Sí. 100 veces esto de acá. Sí, tantas veces como simulaciones haga. Pero bueno, dejala fija. Entonces, esto lo fijo. Esto lo fijo.
A ver si me vuelve a pasar lo mismo que antes o lo arreglé. No, me pasó lo mismo. Bueno, Con números distintos, pero me vuelve a pasar que se va del negativo al positivo. no, cuando te da negativo ya ese, ahí va un cero, digamos. ¿Y pero por qué acá volvió a subir? Porque las cuentas las va a hacer, pero biológicamente no hay una abundancia negativa. Eso quiere decir que los animales Tendría que hacer usar el sí. Si esta claro, cuenta es menor que cero, poner un cero. así es. Sí. En realidad para todos, ¿no? Tenés que hacer eso. Y bueno. Sí, claro, uy, qué quilombo. Sí, lo haces para el primero y después arrastrás. Menor o igual que cero, cero. Y si no, que me diga el valor. Sí. A ver si me anda. Ahí está. ¿Y esto lo podré arrastrar así? Sí. ¿Ves? Ah, bien. Te va a cambiar todo. O sea, y la extinción será cuando las tres componentes te dé cero. Claro, simultáneamente. Claro, tendría que hacer uno para acá y uno para acá. No, tendrías que hacerlo con los tres primeros del N1. Ahí, Claro. ahí tendrías que ponerlo sí y después arrastrar para la derecha. Si todo esto es menor o igual que cero, poner cero y si no, poner esto. Y ahora hago este de acá. Si todo esto me da menor o igual que cero, que me ponga cero y si no, este otro. Ahí está. Y ahora espero puedo arrastrar para acá. El último también, ¿eh? Y este también. Ese también. Este, ¿por qué no mandó? Porque ¿no lo le escribí? pusiste. No le pusiste el sí. Pensé que lo había puesto. Si este es menor o igual que cero, poner cero y si no. Bueno. ¿Ves? Bueno, y seguís así hasta que te dé los tres ceros. ¿Vale? Eso es la extinción. A ver si. Vas a necesitar proyectar más valores de... Ah, no, es cierto que vos usás captura de cosas. Bueno, Por eso. Bien, ya hay un. ahí en algún momento se extinguió. Acá. Bueno, No sé cuál. A ver, quiero ver cuál es. Pero. Acá. Acá. N21. bueno, este se O extinguió. sea que este, por ejemplo, lo pondría yo como un éxito. Porque Claro. antes de los 40 años se me Sí, extinguió. se extinguió. Sí, así es. Y lo mismo con las otras. Claro, yo acá me generé 10. O sea que esto que hice acá lo tendría que hacer para este, para este, para este, para este. Sí, sí. Y bueno, pero ya lo difícil lo hice haciéndolo con uno, bien. Sí, tenés que ver... Sí, podrías calcular una probabilidad de extinción para cada tiempo. ¿No? Para el primer año, Claro. para el segundo año, tercero, cuarto y así. Porque vas a Sí, tener sí. réplicas, ponele, si dejas esto vas a tener 10 réplicas para cada tiempo de proyección. Y vas a poder calcular la probabilidad de extinción para cada tiempo. Bien, perfecto. Voy a guardarme esto. Bueno, con este ya me despejé la duda. Sí, entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos acá lo de normalmente distribuido a uniformemente distribuido. Esa Sí. es una posibilidad. Y otra, dejarlo así, pero ojo con el 50. Yo creo que Claro. lo adecuado no es usar el 50 como la dispersión, sino el 50 como 3 sigma. O sea, 3 veces la Claro. dispersión. ¿Sí? O 2 veces la dispersión para tener un intervalo del 95%. ¿Sí? Pueden hacer de las dos maneras.
Bien. Porque la idea, bueno, con uniforme no tiene ningún problema. Con normal tiene esta cuestión. Bien. Después. Este era el 2, ¿no? Después en el 3 nos presentaban este de acá, que era un modelo proporcional matricial descrito de esta manera. Nos decía que D era la matriz diagonal de autovalores asociados y C era la matriz de autovectores. Sí, Entonces, nos decía, sabiendo que estos tres sumados dan 1, sí. encontrar la expresión analítica. Sí. La norma 1 es 1. ¿Cómo, profe? La norma 1 de ese vector es 1. La norma 1 es la suma en módulo de cada una de las componentes. Ah, Como acá es un modelo poblacional, uno imagina que los XY son abundancias. O sea, son números mayores o iguales que 0. Entonces la suma de las componentes le da la norma 1. Y dice que la norma 1 es 1. sí. ¿Son abundancias o está hablando de estructura? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Y nos dice encontrar la expresión analítica para la distribución a largo plazo de XN, mostrando que su estado no depende de sus valores iniciales. Bueno, Entonces yo vine al Excel y dije, bueno, me puse la matriz, sí. ¿no? La matriz un medio, un cuarto, un medio, un medio, un medio, un cuarto, un medio. Y lo que hice para mi XY es hacer que esta componente sea 1 menos estas dos. Porque como yo sabía que estas tres sumadas daban 1, podía despejar esta en función de las otras. Sí, sí. Un Cosa que ejemplo. yo, por ejemplo, no cambio, me cambia el de arriba. Te pusiste un ejemplo. Claro. Bueno, dale. Lo que yo no entendí era la parte de encontrar la expresión analítica. Porque yo lo que vi es que a largo plazo, como bien dice, esto se estabiliza. Se estabiliza en este valor. No importa con qué valor vos arranques. Sí. Incluso si... Una pregunta, antes que nada. ¿Alguno de estos valores puede ser negativo? En el proceso, no. No puede ser, porque la matriz es no negativa y los coeficientes del vector que vos largaste inicial es positivo, todo lo que es un vector positivo. No, claro, mi duda era si yo, porque por ejemplo, yo estuve tomando este segundo y tercer valor, todos menores que 1, para que el primero no me dé negativo. Pues yo le pongo, por ejemplo, 2, se me hace negativo. ¿Eso estaría mal? ¿El hecho de que el primero de estos XY se me haga negativo? El modelo dice que estás tomando vectores normalizados, en norma 1. Claro. ¿Sí? O sea, considera la norma 1. O sea, no le pongas un 2. Poné un vector que la suma de las componentes te dé 1. Es Pero que a su vez mayores yo o lo iguales programé que 0. para que sea eso. Sí, pero mayores o iguales que 0, digamos. Ah, bueno, por eso pregunto, ¿estaría mal que el primero sea negativo? Sí, estaría mal. Sí, sí. Ah, bien. Por eso yo, entonces mi segundo y tercer componente los tengo que tomar entre 0 y 1. Porque si no el primero se me va a hacer negativo. Sí. Entre Bien. 0 y 1, dale. Ahí está. Así Mira, hiciste probé con... una prueba, digamos, numérica. Y con esto podés mostrar que no te cambia mucho el valor al que se llega, ¿no? El vector. Sí, no, es que no cambia. No me acuerdo en cuál cambiaba, pero tenía que poner un número como... No cambia casi. Bueno, ahora, ¿cómo haces porque el ejercicio te lo pide en forma analítica? Claro, esa era mi pregunta. ¿Cómo lo puedo ver de forma analítica? Bueno. Yo lo vi así, pero... Vos recordá esto, modelo matricial, automáticamente se te prende la lamparita. Tenés el teorema de Parron-Frobenius y tenés resultado preliminar que le hice yo, que vimos en la teoría, para matrices particulares, digamos, donde hay una base de autovectores del espacio.
Entonces, o sea, modelo matricial, teorema Perron-Froben. A ver, entonces, ¿qué pasa con esa matriz? ¿Es primitiva? ¿No es primitiva? ¿Qué le pasa? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Claro. Porque el teorema te va a dar la respuesta de lo que necesitas. Mirá, si esta matriz fuera primitiva, vos sabés que y después ¿qué autovalor tiene? ¿Qué autovalores tiene? Y vos Acá podrías lo tengo calculado. 0, 1 medio y 1. Bueno, el dominante es 1. Claro. Como el dominante es 1, el teorema te dice lo que va a ocurrir. Y en eso te tenés que apoyar para la parte... A ver, verifica si es primitiva. ¿Cómo veía que era primitiva? Perdón. Primero tenés que hacer el grafo del ciclo de vida. Después ver que es irreducible. Primero, ante todo, ver que es mayor o igual que 0. Todos los coeficientes son mayores o iguales que 0. Bien, eso sí, se ve a simple Ya vista. está. Segundo, es irreducible. Para eso tenés que hacer el grafo del ciclo de vida y ver que podés, con un camino, ir de cualquier nodo a cualquier otro nodo. Acá lo estoy haciendo en la hoja. No se ve, ¿eh? No, pero lo estoy haciendo en la hoja, por eso. En mi hoja de carpeta. Ah, A ver, con este de acá estoy diciendo que el 1 va al 1. Sí. Y sí. con este que el 1 va al 2. No, que el 2 va al 1. Ah, que el 2 va al 1. Cierto. El 2 va al 1 y el 3 no va al 1. El 3 no va. Este me está diciendo que el 1 va al 2. Que el 2 va al 2 Ujú. y que el 3 va al 2. Y que el 2... Sí, que el 3 va al 2. Bien. Claro. Este me está diciendo que el 1 no va al 3. El 2 va al 3. Y el 3 va al 3. Sí, perfecto. A ver, voy a escribir acá. Sí. Porque lo estoy diciendo en el aire. Ahí. Es primitiva entonces, ¿no? Creo Sí, que es sí. primitiva. Me parece que sí. A ver, yo tengo 1, 2, 3. Este hacía así. Este también pegaba la vuelta. Este tiene rulito. Este tiene rulito. Y queda así, ¿no? Sí, No me estoy comiendo los bien. Sí, sí. Joya. Entonces, el 1 va al 2 y el 1 va al 3 pasando por el 2. Ujú. Después, el 2 va al 3 y el 2 va al 1. Ah, y bueno, el 1 va al 1. Y el 3 va al 2 y el 3 va al 1 pasando por el 2. sí. Entonces todos van a todos lados, bien. Listo. Listo. Entonces, Es primitivo. no, No. es irreducible. Ah, Es irreducible, perdón. Estoy redormida. Ahora falta ver que es primitivo. yo tenía que ver que... ay, ¿cómo era? Ah, que la matriz, si yo la elevaba a una potencia, todos me daban dígito de Sí, cero. yo creo que la cuadrada Sí. me parece que ya funciona. Ahí lo hago al costado. Para ver si... Ahí está. ¿Viste? Sí, al cuadrado, sí. Bueno, Ya está. entonces primitiva. Entonces podemos ir al teorema de Perron-Froben. ¿Podés proyectarlo? Sí, solo que tengo que ir a... Tengo abierta la carpeta. Acá. Siempre tenés que tener presente esto, porque para este tema de modelos matriciales no hay otra cosa que el teorema de Perron-Frobenius como centro de todo el análisis. ¿Este?
Ah, no, preparándose, dice. Voy a ver un poquito más abajo. La matriz Acá. no es positiva. Así que ese ítem no lo. Este no, lo claro. salteas. Tengo que ir a la que son. No negativo. Acá, ¿no? Primitiva, no Sí. negativa. Bueno, Claro, dice acá, matrices primitivas, no negativas. sí. Bueno, ahí hay una introducción que dice, ¿ves? Por el lema 3.3, no, te fuiste. Ah, perdón. Por el Acá lema estoy, acá. 3.3, si el radio espectral es menor que 1, resulta que la sucesión esta converge a 0 con objeto infinito. Sí. Pero vos viste que hay un autovalor 1 y después dijiste 0 y, no Y sé un qué, medio. y un medio. Pero el radio espectral es 1. Así Claro. que no va a haber convergencia, ¿sí? Claro, no. Es igualmente uno, no es menor que uno. Sí. Después dice, pero veamos qué sucede en general con la sucesión de normas 1, ¿ven? Los vectores normalizados. ¿Sí? Sí. Y ahora baja. Sí, voy. Esto es todo una demostración. Baja. Más. ¿No es este? Bueno, no. Ah, sí, ahí, observar, ¿no? Bueno, este caso es el lambda 0 igual a 1. Claro, segundo. Sí, este de acá. O sea, como el radio espectral es 1, resulta que la sucesión converge partiendo de cualquier n0, ¿sí? Converge a ese vector que está ahí. El omega 0, ese vector omega 0, es lo que se llama estructura estable de edad. Estructura estable de. ¿Y Sí. quién es? Bueno, hay que ir un poquito más arriba. Sí, voy. Es el autovector asociado al autovalor lambda 0. O sea, el radio espectral. Ah, acá lo tengo el autovector asociado. Bueno, es ese vector. ¿Sí? Entonces y a su vez lo tenés, a su vez tenemos que mirar lo siguiente. Volvé al ejercicio, por favor. Ves Sí. que, digamos, el límite te va a quedar un autovector de autovalor 1. ¿Sí? Ese es a donde va a converger. Pero mira, Sí. la matriz esa tiene las columnas, cada columna tiene norma 1 como vectores. Sí. ¿Sí? Ahora, vos multiplicás por un vector de norma 1. Claro, ¿Sí? este acá, sí. Ponete en el papel, ¿qué pasa si vos, cuando vos multiplicás una matriz por un vector, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces con las columnas de la matriz? No, perdón, no entiendo la pregunta. Capaz no estoy. Cuando vos multiplicás una matriz por un vector, Sí. ¿qué estás haciendo con las columnas de la matriz? Esto se llama cuenta encubierta. Capaz que nunca lo pensaron. ¿Qué Estoy haces haciendo esencialmente? las columnas. ¿Qué haces? Se multiplican por la primer componente del O sea, vector. ¿Solo la primera componente? Y la primera columna con la primera multiplicando por componente, las la normas. segunda columna con la segunda. Ah, ¿y qué es eso? No. ¿Qué es hacer eso que dice Mateo? Una multiplicación escalar, un producto interno. No, ¿qué es? ¿Producto interno? No inventen, piensen. No se me ocurre. Te juro que no ni entendí lo que dijiste, Mateo. No te entendí. nada. Claro, no, tampoco sé lo que dijo Mateo, tampoco. A ver, No sé cómo lo Mateo, interpretar. Creo que estoy Repetí entendiendo un lo que poquito dijiste. la onda, pero... O sea, cuando O sea, la multiplicas... columna número 1 de Sí. la matriz se queda multiplicada por la primer fila del vector. No, la primera componente. sí, que es la primer componente del vector.
Por eso, que es la Pero no es fila. fila Ah, sí, columna. sí, sí. No es este por Es la este, fila. este por este. Claro, es la fila. Cuando vos haces fila de la primer fila de la matriz por la columna vector y haces la segunda fila de la matriz por la columna vector, la matriz te quedan los tres 0,5, 0,5 y 0, que es la primer columna de la matriz, esos tres valores quedan multiplicados por 99. 99, que es la primer componente del vector. Ah, vos decís, claro, te queda este y este Claro. y este. Claro. Sí. ¿Y eso qué es? No es producto escalar, ¿qué es? ¿Cómo se llama? ¿No dijimos que era la norma? No, pare. Meditar. ¿Qué es eso? ¿Hacer qué cosa con las columnas de la matriz? Producto vectorial. No. Es sencillo. Me Mateo, sigue metiendo. te dije pensar. Bueno, si era, venía perfecto. Bueno, Eh, em, No tengo ni idea. No se me ocurre nada. No es que lo tendrían que escribir para tenerlo ahí y verlo. A ver, yo tengo A, B, C, D, O sea, las columnas de la matriz son vectores, sí. si lo quieren ver así. Sí. Multiplican por la matriz por un vector y pasa eso que dijeron. Queda la primera columna por un número más la segunda columna por el segundo número, la segunda componente, digamos, del vector, más la tercera columna por la tercera componente. Y ese es el resultado de haber hecho la matriz por un vector. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo puedo mirar? ¿O qué puedo decir de eso? ¿Qué es? O sea, hay varias formas de interpretarlo. Una puede ser la transformación lineal de ese vector. Sí, pero no. Algo más sencillo. ¿Qué es? Más Y sencillo. esto lo hacen siempre que multiplican una matriz por un vector, están haciendo esto. ¿Qué estamos haciendo? Lo vienen haciendo desde el primer año. A ver, a ver si puedo proyectar esto. Ah, sí, voy a dejar de compartir. Ahí está. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, vamos a pensar que tenemos la matriz A. Vamos a poner por acá. Que tiene una columna A1, una columna A2 y una columna A3, para simplificar, ¿sí? Son vectores columnas, ¿sí? Sí. Son A1 y es un vector, no sé, de R a la K, ¿sí? Y voy a multiplicar esto por un vector de R a la K. Vamos a ponerle X1. Bueno, en realidad de R a la K, vamos a poner de 3 para simplificar, ¿sí? ¿No me va a quedar A1 por X1 y A2 por X2? Claro, lo que dijo Mateo, que queda X1, que es un número, por el vector A1, más X2, por el vector A2, más X3, por el vector A3. Y ahora viene la pregunta, ¿qué es esto?
Eso es un producto interno de acá a la China. No, no es un producto interno. O sea, ¿Qué es un escalar. producto interno, Mateo? Eso es un producto interno canónico. No. Ah, no, pues son vectores. Perdón. Y esto es un número. Sí. ¿Qué es eso? El resultado. ¿Cómo lo puedo llamar? ¿Qué nombre le puedo poner? Lo saben, ¿eh? Lo que pasa es que lo tienen como anestesiado. Uy, me fue la... Mientras ustedes piensan, yo perfecciono mi letra. A ver, a Nerea se le va a ocurrir. ¿Qué es eso? Por supuesto está en R3, ¿no? O sea, me suena a un concepto que vimos en geometría, pero A ver, en álgebra lineal lo digo. ¿Qué es? Es... ¿Qué es, Nerea? Cuando haces esta cuenta, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se llama hacer este tipo de cuentas? Una, Combinación. combinación. ¿Qué más? Una combinación lineal. Claro. No vale. No, vale, no digo nada. ¿Por qué? Yo le dije que No, era se fue Nerea. fácil. Claro, combinación lineal porque Se son ofendió y se fue, vectores. Nerea. Claro, está bien. Se ofendió, Es una claro. Claro. Es una combinación lineal de las columnas de la matriz. Ah, bien? que- Siempre, Está bien, siempre sí. que multiplican una matriz por un vector. A ver, es verdad lo que dice. Es verdad. Sí, claro que es verdad. Por la duda, es verdad. Bueno, es una combinación lineal de las columnas de la matriz. Ahora, vamos a mirar esto. El ejercicio dice que la norma 1 de la columna 1 es 1. Claro, No, entonces no. se ve porque yo estoy haciendo una combinación lineal de todos los vectores de norma 1. Cuando hago esto, miren esto, La norma... O sea, la norma 1 de todas las columnas son 1. Pero a su vez, la norma 1 del vector X también es 1. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo combinación lineal de vectores de norma 1. Pero a su vez la combinación, los coeficientes de la combinación lineal sumados dan 1 y son mayores o iguales que 0. ¿Cómo se llama eso? También lo saben. Ahora sí tiene el concepto de geometría. Afín. No, ¿cómo se llama? Es una combinación Afín. Convexa. 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 ¿Y cuál era afín? Que no estaba en el No. cero. Está. Ah, Es una Las combinación combinaciones convexas, está bien. convexa. ¿Qué ocurre con la combinación convexa? La suma de los escalares tenía que dar 1 Ser mayores o iguales que 0. y las combinaciones siempre que, bueno, en el caso de van dentro del segmento. Claro. Pero acá hay 3 vectores. ¿Pero qué va a ocurrir? ¿Cuánto
¿Cuál va a ser la norma del nuevo vector? 1. 1. 1 va a ser. O sea, Ujú. si hago combinaciones convexas de vectores de norma 1, me va a dar un vector de norma 1. Norma 1, 1, igual a 1. En este caso. ¿Sí? Sí. Por eso ustedes multiplican por un vector x1, x2, x3 de norma 1 y el resultado va a seguir siendo un vector de norma 1, para el cual le van a poder volver a aplicar el modelo, o sea, la matriz, porque sigue siendo un vector de norma 1 y otra vez van a tener otro vector de norma 1. Siempre van a tener vectores de norma 1. ¿Bien? Ok. Bueno. Volvamos al ejercicio. A ver. No, tendríamos que volver a lo que está mostrando Cintia. Ok. Ahí voy. Ahí está. Pero digamos, entonces siempre obtenemos vectores de norma 1 con este modelo, ¿no? Siempre. Fíjense que, bueno, si se fijan, van a ver que eso es así. Pero es porque están haciendo combinaciones convexas de vectores de norma 1. ¿Sí? Que son las Norma columnas 1, 1. de norma Norma 1, 1, 1. Sí. Cuando Ok. digo norma 1, la norma podría Clásica. ser cualquier norma. Si no necesito que sea la norma La 1. suma de los módulos. En este caso es norma 1. ¿Sí? Bueno, La entonces ahora... La suma de los módulos, ¿no? Hola. De las componentes. Profesor, Sí, la norma 1 era la suma de los módulos de las componentes. exactamente. Ok. Exactamente. Bueno, entonces, lo que hay que hacer es encontrar el autovector asociado a esta matriz, que va a tener que tener norma 1 igual a 1. Vos hiciste la cuenta calculando los autovectores y autovalores, el autovector de autovalor 1, ¿no? El autovector de valor 1 me dio 1, 2, 1. Bueno, pero hay que normalizarlo. O sea, la suma me da 4 y tengo que, entonces va a ser un cuarto. Claro, al normalizarlo me da justamente este de acá. Bueno, ahí está. ¿Sabes qué sería 1 sobre... Este es el 1, 2, 1, pero normalizado. Bueno, y el ejercicio que me decía que tenías que hacerlo en forma analítica. Ya me olvidé. A ver. Analítica quiere decir que tenés que ir al teorema de Perron-Frobenius. A ver qué dice. Encontrar la expresión analítica para la distribución a largo plazo, mostrando que su estado no depende de sus valores iniciales. Bueno, tenés que trabajar con el teorema de Perron-Frobenius. ¿Sí? El autovector asociado es el de norma 1, es el 1/4, me olvidé, 2/4, o sea, 1/2, y 1/4. Y esa es la expresión analítica para la distribución de largo plazo. Y su estado no depende de los valores iniciales, lo dice el propio teorema de Perron-Frobenius. O sea, siempre los vectores en norma 1, normalizados, o sea, si vos tenés el modelo matricial y normalizás los vectores, eso converge. Y converge a un autovector del autovalor dominante. ¿Querés proyectar de vuelta el apunte, Cintia, por favor? Sí. Para ver esto que estoy diciendo. ¿Sería esto acá? ¿O me voy a buscar arriba? ¿Ves? En todos los casos, ahí mira, dice, en todos los casos anteriores, la estructura de edades, en el tiempo t, que es esta, o sea, cuando normalizás los vectores, pero en norma 1, pero ojo que ya está normalizado en este caso, ¿no? O sea, a la t por el n inicial, ya tiene norma 1, por como es el ejemplo, ¿sí? Es una matriz que tiene las columnas
de norma 1. ¿Sí? Dice, converge a una estructura de edades determinadas. Baja un cachitín. Sí, bajo. Converge a este vector, al omega 0, que tiene norma 1, pero ya sabemos que va a tener norma 1, que se llama estructura estable de edades. Y a su vez, es el autovector asociado al autovalor 1 en este caso. No sé, ¿le quedó claro? Sí, ahora sí. Sí, O sea, por Sí, muy ser claro. la matriz como es, de columnas con norma 1, directamente se le simplifica todos los cálculos. O sea, analíticamente usas el teorema de Perrón-Fromenio para saber qué va a ocurrir. Y ya sabes que el autovector, este normalizado, es la estructura estable de edades, es a donde convergen las estructuras, y las estructuras directamente son los valores que tenés de x1, x2, x3, porque ya está como estructura, ¿sí? Y porque haces combinaciones convexas de las columnas de la matriz esa que tienen norma 1. La verdad que tomábamos ejercicios bastante complicados en el pasado, ¿no? ¿les parece? No, Parece. lo digo de chiste. Sí. Después, el B creo que se contesta bastante fácil. ¿Existe alguna distribución inicial de tal forma que se mantenga invariante? Y sí. Arrancar con esta. Claro. No, ¿con cuál? Con esta de acá. Si yo hago No. así, se queda ¿Con invariante. cuál? ¿Con cuál? Con esta. ¿Qué significa invariante? Claro. Y no varía. Claro. ¿Por qué no varía? Y porque ya está, ya se estabilizó, ya llegó al, ¿cómo se llama? Equilibrio de edades. No, No. ¿Por qué no varía? porque no cambia. No, claro, ¿por qué? Porque es un autovector. ¿Por qué? ¿Y de qué autovalor? 1. No. 1. Entonces, la matriz sobre ese vector me va a dar el mismo vector. Porque es autovector autovalor 1. ¿Está bien? No tenés que hacer ninguna cuenta. Ya sabés que ese es el autovector normalizado de norma 1. Correspondiente al autovalor dominante, que es 1. Claro, bien. Por eso no varía. Por eso no varía la estructura. Bueno, ¿y qué más dice el ejercicio? No, ya está. Era ahí ve nomás. Ah, Y después estaba el 4, que el 4 no lo hicimos con Nerea anoche y no se nos tan complicado. Nos faltaba el B nomás, ¿no? Ah, no, para Nerea está, sí. No la veo. Ahí entré de nuevo, sí, el Vera. Claro, el A lo habíamos hecho. Y esto lo pueden trabajar también con la probabilidad de que el autovalor dominante sea... estos son dos poblaciones con interacción. Bueno, tienen que trabajarlo como lo... O sea, se puede ver como dos poblaciones interactuando, arreglándolo un poquito, o se puede ver como un modelo matricial con una parte aleatoria. Y lo vemos como modelo matricial, simplemente tienen que simular el B y ver cuál es la probabilidad de que el autovalor dominante sea menor que 1. Y para el inciso B. Bien. Y si lo ven como dos poblaciones interactuando, pero ¿qué dice acá? Dos poblaciones biológicas. Sí, están dos poblaciones interactuando. Bueno, tienen que arreglar porque tienen N, por ejemplo, N1, T más 1, y ustedes tienen que tener el cambio ahí. Entonces,
tienen que N1T más 1 menos N1T, y restan N1T a ambos lados de la igualdad. Y ahora tener el cambio, y después calcular la matriz J y todo eso. Claro, la matriz J la calculamos y nos quedó... Ah, eso iba a preguntar, lo habíamos hecho algo, ¿no? Sí, lo habíamos hecho por eso. B nos pidió que lo tomáramos en términos... Para el A, nos pide que B lo tomemos en términos medios. O sea que, en este caso, para el A, B vale 0 o 35, digo. Voy a decir cualquier cosa. Bueno. Sí. Y después nos pregunta determinar el valor de A para que el punto sea de equilibrio. Entonces yo quiero ver que el autovalor dominante sea menor Dice, que 1. de manera que el punto de equilibrio a determinar, que lo tenés que buscar. Sí, lo que estaba pasando era que nos pasó con con un ejercicio hace un tiempo también, era que en la J no nos queda nada para reemplazar. No tenemos dónde meter un punto de equilibrio. Pero la matriz J nos queda como constante para cualquier Claro, la cosa. matriz J nos queda constante, no nos queda dependiendo de... O sea, nos Bueno. queda dependiendo de A. Bueno, pero entonces vale para todos los estados de equilibrio. ¿sí? Exactamente, vale. No importa el estado de equilibrio que encontremos, siempre la J va a ser la misma. Sí. Sí. Bueno, pero va a depender de los coeficientes, sí depende. Del A y del B. Claro, B en este caso es un valor que es 0,35 porque nos pide B en términos medios. Sí. Y el A hay que buscarlo. El A lo buscamos, sí. Para que sea tractor. O Claro, sea, el para A lo que nos pasó es que nos quedó menor a un cierto valor. Bueno, Y lo que fuimos haciendo con Nerea para probar si estaba bien era en una página que nos pasó el profe para ver el tema de los autovalores, fue ir probando con valores un poquito más chiquitos y un poquito más grandes de A. Más chiquitos que este valor límite para ver si los valores nos daban menor que 1. Y nos daba. Los autovalores más grandes nos daban menores que 1. bueno, todo lo que hagan tienen que explicarlo bien, detallado, para que el profesor entienda. Sí, obvio. Sí, o sea, el inciso A se entiende, ¿no? Está bien. Sí, No hay problema. Y después calcular la probabilidad de extinción de ambas poblaciones. Y bueno, ahí hay que ver. Hay un estado de equilibrio que es el 0,0, eso sí. Y ese tiene que ser asintóticamente estable. O sea, la J tiene que tener el autovalor dominante menor que 1. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que la matriz J tenga el autovalor dominante menor que 1? Eso es lo que tienen que calcular. Sí, no me estoy dando cuenta bien cómo hacerlo. Bueno, pero... ahí dice lo que es la extinción, ahí define lo que es la extinción. Biomasas menores. Claro, que las biomasas sean ambas menores que 20. Sí. Esto que le estaba diciendo yo era en el límite, digamos. Yo diría que con lo del autovalor ya está. ¿Hola? Hola, sí. O sea, calcular la probabilidad de que el autovalor dominante sea menor que 1 en la matriz J. Para el estado de equilibrio. Porque la matriz J no depende del estado de equilibrio. O sea, eso, que sea menor que 1, el autovalor dominante, y esa es la probabilidad de extinción. ¿Está bien? Bien, sí. Y listo. Bueno. ¿Ahí terminó el examen? Sí, este era el examen. Bueno. Sí. Fíjense que es mucha comprensión del teorema de Perrón-Frobenius. Ustedes tienen que leerlo, tratar de entenderlo, lo que dice, o aplicarlo, digamos.
porque si lo aplican varias veces se van a dar cuenta, ¿sí? Fíjense que el autovalor dominante aparece, ¿sí? Y pasan cosas. Y otra cosa que pasa siempre, la sucesión de vectores normalizado converge, ¿sí? Y converge a un autovector del autovalor dominante. Ojo, esto para matrices primitivas o matrices bien arregladas, bien acondicionadas, digamos, ¿sí? Porque en términos generales no se puede afirmar esto, ¿eh? Recuerden, el teorema de Perrón-Frobenius es para matrices primitivas, que tienen que ser no negativas, irreducibles, ¿sí? Primitiva o no primitiva, pero está ahí. Tiene que haber grandes condicionamientos, ¿sí? Si tienen una matriz cualquiera, inclusive puede tener un valor negativo en una componente de la matriz, un coeficiente negativo, no pueden usar el teorema de Perrón-Frobenius. Pero sí pueden ver si hay una base de autovectores. Porque si la hay, pueden trabajarlo como les expliqué al inicio, antes que veamos el teorema de Perrón-Frobenius. Y sacar conclusiones, ¿sí? Pueden sacar conclusiones aún en esos casos. Si la matriz es muy general, o sea, no tiene nada que ver con nada, o sea, hay muchos casos que no van a poder concluir nada. Pero bueno, lo tienen que intentar, ¿sí? O sea, si no hay una base de autovectores, no pueden encuadrarlo en el teorema de Perrón-Frobenius. O prueba es cuestión de prueba y error, haciendo cuenta, para ver tener una idea de lo que va a ocurrir a largo plazo. Y si no, analíticamente por ahí no pueden sacar ninguna conclusión. Es importante que entiendan esto porque no es que van a poder aplicar siempre el teorema de Perrón-Frobenius. Pero lo bueno es que en muchas situaciones aparecen modelos matriciales para aplicar el teorema de Perrón-Frobenius. Así que no es despreciable. Y básicamente la dinámica depende del autovalor dominante, ¿sí? Pero Bien. tienen que verificar las hipótesis del teorema de Perrón-Frobenius para aplicarlo, ¿eh? Y no se pueden equivocar. Bueno, ¿y cuándo quedó el parcial? El miércoles. Mandaron un email de la Secretaría Académica diciendo que el 16 de julio hay que presentar las cursadas. Último día. Ok. El miércoles que viene estamos en fecha. Tienen que aprobarlo, ¿eh? Bueno. ¿Qué otra cosa, chicos? Yo no sé si alguno de los chicos tiene alguna otra duda. O sea, el martes nos podemos reunir si quieren, para si tienen alguna duda y listo. ¿Parece? Sí, muy bien. ¿Qué dijiste? No escuché, Mateo. Ah, no, que sí, me parece bien. Ah, bueno. Bueno, entonces nos encontramos el martes que viene, ¿me parece? Buenísimo. Bueno, joya. Y vemos cualquier duda que tengan y listo. Y el miércoles parcial. Muchas gracias, profe. Bueno, Hasta luego. chao. Gracias. Hasta el martes.